Rui Peralta le daría el bogado, buena contra, si lo ven a Cristaldo, pelota para Cristaldo, solito para el primero, Cristaldo tiró, ¡Gol de Nacional! Gustavo Cristaldo, el cacupeño se metió sobre el costado izquierdo, gran contra con mucha precisión, habilitaron a Cristaldo y ante la salida de Barreto le colocó el balón sobre el segundo poste, cerquita de la esquina se metió el pelotazo de Gustavo Cristaldo, toque de calidad y Nacional en la olla. El pájaro metió el centro, vino al área para Nani. Lo empató Roberto Nani. El pájaro lanzó el centro. El cabezazo de Nani pega en la cara interna del poste izquierdo de Nacho Don. Cruza, se mete en la red del arco de Nacional. El público de Cerro se ilusiona. Nani, un soberbio cabezazo. Empató el Ciclón. Empató Roberto Nani. El partido está 1-1. En un ataque totalmente atípico, considerando que Cerro Porteño estaba en desventaja, normalmente atacaba con 4, 5, 6 hombres. Y en este caso lo hizo. Nani. Lo dio vuelta el Ciclón, lo dio vuelta Roberto Nani. En un pestañeo, Cerro traduce el nerviosismo y la tensión en la euforia. El público azulgrana se para en las gradas. Roberto Nani por 2 veces cambia la historia del partido. Al llegar primero el empate, a pasar a ganar 2-1. No sé si no había offside antes. Nani definió estupenda, magistralmente. Cerro 2, Nacional 1. Bueno, no hubo tiempo de comentar el primero, como decíamos, un gol atípico. Un centro desde lejos y un solo ocupante del área, en el caso de Cerro Porteño.